Vamos a arrancar con el tema del tercer parcial, que va a ser con la electrostática, ¿ya? Entonces, como siempre, vamos a hacer una breve introducción respecto a la ley de Coulomb y al campo eléctrico, ¿ya? De la ley de Coulomb ya la deben conocer, creo que en el curso prefacultativo ya más llevan, que cuando tenemos dos cargas, mucho dependiendo de qué signo tengan estas, pueden llegar a tener una fuerza de atracción o de repulsión, como es en este caso. Entonces, por ende, ya deben saber en la teoría que cuando son cargas de mismo signo, positivas en este caso, se repelen. En caso de que las cargas, una sea positiva y una negativa, estas se van a atraer, ¿ya? Estas fuerzas F1, F2 son las mismas, no van a variar. De lo que va a depender la fuerza de atracción va a ser de la carga de cada una. Con eso y la distancia que las están separando, podemos determinar la fuerza juntamente con la constante K. ¿Alguien me puede decir cuánto es el valor de la constante K? 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Correcto, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Las unidades igual en la teoría creo que les preguntan, así que van a estar repasando bien. ¿Tu número? 4. Ya, 4. Ya, entonces esto ya lo deben conocer y han de llevar. Es simplemente eso. Lo que ya lo relacionamos, lo que vamos a profundizar, ya es respecto al campo eléctrico. Bien, para el campo eléctrico, una carga positiva va a generar un campo eléctrico hacia afuera, con el sentido hacia afuera de la misma carga, como tenemos en este caso. Tenemos una carga que es la de base, digamos, y vamos a tener una carga sub cero, que es la que va en cierto punto a generarse el campo eléctrico y a la vez una fuerza, dependiendo de este signo. En este caso es positivo, positivo, y por eso la fuerza es hacia afuera, ¿ya? También es muy importante considerar la distancia a la que está separado esto. Relacionando el campo eléctrico y la fuerza, que era la fuerza de la ley de Coulomb, que la tenemos ahí, tenemos esta relación. El campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga que queremos analizar. En este caso es esta. En caso de que sea una carga negativa, el campo eléctrico es hacia adentro, ¿ya? Llega a jalar, así decirlo. Entonces aquí tenemos las líneas de la carga, de una carga puntual negativa y una carga puntual positiva. De la negativa, como hemos dicho, las líneas que están actuando del campo eléctrico generalmente es hacia adentro, hacia la carga, y del positivo es hacia afuera. Bien, esta formulita es de un campo eléctrico cuando tengamos diferenciales de carga. Esto estaba relacionado a unos radios, ¿ya? Pero puede ir variando según longitud, según lo que requiramos. Puede ser, vamos a hacer unos ejemplos, puede ser aquí una parte circular, que generalmente igual se hace el estudio, y aquí te piden el campo eléctrico en el punto O, debe ser generalmente. Puede ser una barra infinita, que igual te da un punto y en ahí te pide determinar el campo eléctrico. Ya mucho depende de eso. ¿Por qué? Porque la carga en este punto no va a ser la misma que en este punto, o hacia el infinito no va a ser nunca lo mismo. Y por eso hay que usar los diferenciales de carga y según los intervalos ir integrando, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante. Un dato también muy importante que tiene que saber, que esta equivalencia es igual a K. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que es la permitividad en el vacío, ¿ya? Eso es equivalente a la constante K, que hemos anotado hace rato. Y por último, lo que les he dicho respecto a las cargas según su distribución, de la forma de distribución. Vamos a tener la lineal, la superficial y la volumétrica. Obviamente va a ser diferencial de carga sobre diferencial de longitud, esta sobre diferencial de superficie y esta sobre diferencial de volumen, ¿ya? Mucho depende del
ejercicio que les den o el dato que les den o les pidan. Puede que les dé la densidad superficial o la densidad volumétrica, o les digan que relacionen todo el campo eléctrico en función a estas variables. ¿Ya? Eso igual lo vamos a ver más adelante. Y aquí ya tenemos reemplazado de esta parte, de esta formulita que les he dicho, ya está reemplazado aquí, aquí y aquí. ¿Ya? Está reemplazado el diferencial de carga, lo único que está variando, ¿no? Lo demás sigue, va a ser constante. ¿Ya? Entonces, si no tienen ninguna duda o consulta, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a comenzar con este que nos dice dos cargas puntuales, uno de carga 1 negativa, esto lo he hecho al revés, esto va a ser carga 1 y este va a ser carga 2. Ya, tenemos esas carga 1, carga 2, hay que conocer el signo, ¿no? Este es negativo, por lo tanto nuestra carga es negativa y el otro es positivo. Está en una escala de microcoulombs, así que es igual, hay que considerar por 10 a la menos 6. Bien, nos dice se encuentra encima de una recta, está sobre una recta, y inciso A, nos pide determinar la distancia que se debe separar las cargas para que la fuerza eléctrica entre ambas cargas sea de 10 newton. ¿Ya? Entonces, eso vamos a comenzar. Aquí vamos a colocar el inciso A. Ya, como sabemos, la ley de Coulomb nos dice que la fuerza es igual a la constante K, la carga 1, carga 2, sobre la distancia al cuadrado. ¿Ya? Esa es la ley de Coulomb. Nos dice para este caso determinar la distancia que la separa para tener una fuerza de 10 newtons. Obviamente tenemos de dato la carga, esta carga también, la constante K, la fuerza nos está diciendo que es 10 y la única incógnita sería la distancia. ¿Ya? En muchos libros tienen que considerar que las cargas están en un valor absoluto para evitar los signos negativos, ¿no? Y que nos salga un valor escalar positivo. Ya, y de aquí tenemos que despejar R al cuadrado es igual constante K, carga 1 por carga 2 sobre la fuerza. Entonces la distancia va a ser igual a la raíz de la constante K en el sistema internacional es 9 por 10 a la 9 por la carga 1 es 50, la carga 2 es 30. Vamos a hacer 50 por 30. Como estaba en micro coulombs, va a ser 10 a la menos 6 de uno y del otro también 10 a la menos 6. Ambos estaban en microcoulomb. Sobre la fuerza, verificamos que está en newtons, así que lo reemplazamos directamente. ¿Esto cuánto sale? $1,16 metros. 1,16 metros, ¿no? Sí, Ya. Todo está en el sistema internacional. Ya, gracias. Tu número 4. sí. Ya, gracias. 4. Ya, entonces esa es la distancia. Esto igual lo vamos a hacer un poco rapidito, porque tal vez ya lo conocen. Nos dice en el inciso B a qué distancia la fuerza se duplica. Entonces, B. Si queremos que nuestra fuerza se duplique, la fuerza 1 en nuestro inciso A era 10 newton, ¿no? Entonces, para la fuerza en el que queremos analizar, tenemos que duplicar, va a ser 20 newton. ¿Ya? Entonces, nos dice la distancia también. Vamos a reemplazar directamente en la fórmula. R es igual a raíz de 9 por 10 a la 9, que es la constante K, por 50 por 30 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Todo esto sobre 20.
¿Cuánto da esto? 0,82. 0.822. 0,82 metros. Ya. Entonces esto es, ¿quién me ha dictado? Números. Número 8, Auxi. Ya. Yo no sé cuál es el número, sí. ¿Cómo te llamas? Luz Chambi. Ya, Luz Chambi. Luz Chambi. Listo. Gracias. Eso es hasta nuestro inciso B. Para nuestro último inciso, ¿a qué distancia la fuerza se quintuplica? Eso es igual un poco repetitivo. Lo vamos a hacer más rapidito. Ya. Entonces, este caso ya es nuestro inciso C. Y antes, para nuestro inciso C, la fuerza, en este caso 3, va a ser 50 para que se quintuplique, ¿no? Entonces, eso vamos a reemplazar. ¿Cuánto da? 0.52. 0.52 metros. Tu número 13. 13, ¿no ve? Sí. 13. Ya, gracias. Entonces, esas son las distancias a la cual tendrían que estar las cargas para que la fuerza vaya variando de 10, 20 y 50 newtons. ¿Ya? Vamos a pasar a este ejercicio en el cual nos dice dos pequeñas esferas idénticas cargadas cada una con una masa de 3 por 10 a la menos 7. Vamos a copiar el dato. La masa es igual a 3 por 10 a la menos 7 kilogramos. Se me equivoco. Cuelgan en equilibrio como se muestra en la figura. La longitud L de cada cuerda es 0,15 metros. Eso está en el gráfico. Y el ángulo tita, en aquí le he colocado alfa. Vamos a cambiar. Es de 5, ¿no? Aquí vamos a colocar que tita es igual a 5 grados. Encuentra la magnitud de la carga sobre cada esfera. Eso nos dice. ¿Ya? Y nos dice al inicio dos pequeñas esferas idénticas cargadas, o sea que tienen la misma carga. ¿Ya? Para que esté en este sistema, las cargas pueden tener el signo o positivo, positivo ambas, o negativo, negativo ambas, para que tengan la fuerza de repulsión. Aquí vamos a tener la fuerza de repulsión entre cargas, ¿no? Y así, estas estén así en equilibrio. En caso de que sea una carga positiva o una negativa, obviamente no va a estar en equilibrio, se van a juntar directamente. Bien, vamos a iniciar con el diagrama de cuerpo libre. Yo voy a dibujar. Y aquí vamos a tener nuestra fuerza de tensión de la cuerda. Vamos a tener el peso en directo masa gravedad voy a colocar. Y en aquí tenemos la fuerza de repulsión de las cargas. Esas van a ser las fuerzas que están en nuestro sistema respecto a cada carga. Entonces, ¿cuál sería inicialmente nuestra incógnita en este caso? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué tenemos que determinar del diagrama de cuerpo libre? La tensión. Ya, podemos relacionar, si se dan cuenta, vamos a acercarnos aquí. Aquí tenemos nuestro eje, ¿no ve? Del Y imaginario. Este va a ser Y y este va a ser X. Si tenemos esos ejes, aquí descomponiendo vamos a tener la tensión en X. Y aquí vamos a tener nuestra tensión en Y.
¿ya? Entonces eso vamos a tener, y por estática, porque dice que está en equilibrio, directamente igualamos fuerza con tensión en X y tensión en Y con el de masa, gravedad con el peso. Como van a ser iguales respecto a esta variable, solo va a depender del ángulo, vamos a poder determinar la fuerza en función al peso, ¿ya? Ahorita el ángulo se está repitiendo en la parte de aquí. En esta parte de aquí está el ángulo θ. ¿No ven? Entonces, ya teniendo eso, vamos a colocar la tensión X es igual a la tensión por seno de θ. Y tensión en Y es igual a la tensión por coseno de θ. ¿Ya? Eso tendremos. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en ambos ejes. Para el eje de X vamos a hacer aquí. Y aquí vamos a hacer el de Y. Ya, haciendo el equilibrio, vamos a tener que en X la fuerza tiene que ser igual a la tensión en X, que es tensión por seno de θ. Para el otro, el peso, masa, gravedad, tiene que ser igual a la tensión en Y, pero es tensión por coseno de θ. En aquí podríamos directamente dividir todo. Vamos a tener fuerza sobre masa, gravedad. Es igual, en este caso se nos va tensión con tensión. Nos queda seno sobre coseno, que eso es la tangente de θ. Ya, vamos a seguir haciendo aquí. La fuerza entonces es igual a la masa, gravedad, tangente de θ. Reemplazando, la masa es 3 por 10 a la menos 7, ya está en el sistema internacional. Por la gravedad 9,8 o 9,81 por tangente de 5 grados. ¿Cuánto sale? 2.57 por 10 a la menos 7. 2.57 por 10 a la menos 7 newtons. Tu número, Luz Chambi igual. Luchame, ya, gracias. Ya, tenemos ya la fuerza, aquí ya hemos calculado la fuerza. Y esa es la fuerza de repulsión entre las cargas. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar la distancia que están separadas. Aquí vamos a colocar R o D también se podría aplicar. ¿Por qué tenemos que determinar? Porque recordando la ley de Coulomb, es la fuerza es igual a la constante K, carga 1, carga 2 sobre la distancia de separación al cuadrado, ¿no? Ya tenemos de entrada la fuerza, ¿no? No hemos determinado ahorita. La constante K es una constante. Las cargas, esto es lo que ahorita no sabemos, nuestra incógnita. Y la distancia que están separadas tampoco la sabemos, pero la podemos determinar. Está a medias metros. Ya, entonces para eso podemos aquí definirnos que esta separación hasta el eje naranja va a ser D. ¿Ya? Entonces, armando el triangulito, tendríamos esto. Ya, aquí estaría la longitud L. El ángulo, aquí está θ. ¿Qué más? Y esto es lo que queremos. Distancia D. Ya, entonces tenemos ese triangulito que se nos ha formado. Utilizamos la función seno.
seno, perdón. Aquí está de, aquí nomás voy a hacer. Ya, seno de tita es igual a cateto opuesto de sobre la hipotenusa que es L. Ya, entonces D es igual a L por seno de tita. Ya teniendo eso, sabemos que R es igual a 2 veces D. Entonces, reemplazando esa igualdad, R es igual a 2 veces L seno de tita. Ya teniendo eso, vamos a reemplazar directamente. Tenemos una igualdad de dato que nos dice que la carga 1 es igual a la carga 2. Por lo tanto, vamos a manejar como una variable Q, perdón. Ya. Vamos a reemplazar, la fuerza es 2,57 por 10 a la menos 7. Que va a ser igual a la constante K, que es 9 por 10 a la 9. Esa es la constante K. Las cargas directamente va a ser carga al cuadrado sobre la distancia. Es 2 por la longitud, 0,15 por seno de 5 grados. No nos olvidamos de la distancia al cuadrado que la separa el cuadrado. De aquí, ¿cuánto nos da la carga? Seis por 10 a la menos 4. Ya. 6 por 10 a la menos 4. Unidades Coulomb. Coulomb. Ya. Y esta sería nuestra respuesta, la carga que tendrían que tener, ¿no? Para estar colgadas en equilibrio a un ángulo de 5 grados. ¿No ve? Ya, entonces de aquí recapitulando, inician el DSL, determinan la fuerza de repulsión. Hemos reemplazado la ley de Coulomb, determinando obviamente esta distancia R en función a los ángulos θ. Y hemos reemplazado directamente y hemos calculado que esa es la carga. Bien, ahora ya nos vamos a ir más al campo del campo eléctrico. Lo de anterior era un poquito un repaso para ambientarnos, ¿no? Y nos dice en este ejercicio una carga puntual que es Q de 2 statcoulombs se encuentra a la distancia R1, 4 centímetros de un alambre muy largo cargado e influido por el campo eléctrico. La carga se desplaza hasta la distancia R2 igual a 2 centímetros, realizando con ello un trabajo de 5 por 10 a la menos 6 joules. Hallar la densidad lineal de carga del alambre. Bien, entonces para este ejercicio vamos a iniciar dibujándonos el eje al cual está apoyado nuestra carga, se está desplazando. Vamos a decir que es el eje X, ¿ya? Y el que vamos a tener en la parte superior, obviamente, es el eje Y, ¿ya? Nos da una equivalencia, no nos está dando en Coulomb, nos está dando en statcoulombs. ¿Alguien sabe a cuánto equivale un Coulomb en statcoulombs o viceversa? Bueno, si no saben, es 3 por 10 a la 9 statcoulombs. Se abrevia de esa forma, ¿ya? Esa es una equivalencia que estamos colocando.
para ubicarnos. Ahora tenemos que ahora sí comenzar con el análisis de diferenciales. Nos damos siempre un diferencial. En este caso va a ser esta parte. Esta parte que nos estamos graficando va a ser diferencial de Y. ¿Ya? Y a partir de eso nos dirigimos a la carga que estamos analizando. ¿Ya? Obviamente está a una distancia de separación, yo le voy a llamar M, que va a ir variando en función al ángulo que se vaya desplazando, ¿no? Aquí vamos a tener un ángulo, entonces le voy a llamar alfa. Y ya tenemos este dato de aquí, que es el R1. Tenemos M. Y aquí, ¿qué variable sería? Siempre trabajamos respecto al diferencial. Entonces, partiendo desde el diferencial de Y, esta distancia va a ser Y, ¿no? Entonces se nos forma un triángulo, del cual, como es un diferencial, tenemos que obtener un diferencial de campo eléctrico que va a ser en sentido a la carga que estemos analizando, del mismo sentido. Si estamos analizando aquí en este punto, tenemos que proyectar y sacar ahí, que está de color verde, nuestro diferencial de campo eléctrico. ¿Ya? Entonces este es el diferencial de campo eléctrico. ¿Ya? Pero para nuestro caso, queremos analizar el campo eléctrico en el eje X para analizar el trabajo que está realizando respecto al campo eléctrico. Entonces, para eso, pasamos a descomponer. Aquí vamos a tener un diferencial de campo eléctrico de X en el eje X, perdón. Y obviamente el ángulo de aquí, este de rojo, va a ser alfa, ¿no? Ya, entonces todo eso se tiene que colocar inicialmente al hacer un análisis con diferenciales, ¿ya? Bien, mientras vamos a decir que el diferencial en X, diferencial del campo eléctrico en X es igual a diferencial del campo eléctrico por en este caso es el coseno del ángulo alfa. ¿Ya? Hasta ahí no creo que haya dudas, ¿no? Solo estoy analizando esta parte, la descomposición de nuestro diferencial de campo eléctrico. ¿Ya? Ahora, ¿a qué equivale el diferencial del campo eléctrico? Nuestro diferencial del campo eléctrico es igual a la constante K, diferencial de carga sobre la distancia al cuadrado. ¿Ya? Entonces eso tenemos que reemplazar para poder determinar diferencial de campo eléctrico en X es igual. El diferencial de campo eléctrico es la constante K, el diferencial de carga sobre la distancia al cuadrado. En este caso la distancia va a ser M, porque esa es la distancia que nos separa hasta, aquí no he anotado, nuestro diferencial de carga, que es esa parte rojita, ¿ya? Este también es nuestro diferencial de carga. Está separado a una distancia de M al cuadrado. Eso es por parte de nuestro diferencial de campo eléctrico. Ahora nos falta por coseno de alfa, ¿ya? Entonces con eso ya tendríamos nuestra igualdad. Ahora, no podemos trabajar, bueno, primero tenemos que descomponer la carga lineal, la densidad de carga lineal, que como hemos visto en la parte inicial, la densidad de carga lineal es lambda, diferencial de carga sobre diferencial de longitud. En este caso, la longitud estamos en función de Y, diferencial de Y. ¿Ya? Ahora sí, reemplazando, vamos a tener que el diferencial del campo eléctrico en X es igual a la constante K. Diferencial de carga
va a ser lambda por diferencial de y sobre m al cuadrado por coseno de alfa, ¿ya? Mientras ya tenemos eso, ya hemos reemplazado la densidad de carga lineal. Y ahora tenemos que encontrar una igualdad respecto a nuestro triangulito que se nos ha formado. Vamos a hacerlo azul. Ya, aquí tenemos el triangulito que está en nuestra gráfica. Esto es M, esto es y esto es R1. Respecto al ángulo, esto va a ser alfa, ¿no? Todo lo estoy sacando de esta parte. Eso lo estoy pasando aquí, ¿ya? Entonces, una igualdad geométrica, una propiedad, bueno, Pitágoras, va a ser m al cuadrado es igual a y al cuadrado más r1 al cuadrado, ¿ya? Eso tenemos para m al cuadrado. Digo, sí, para m al cuadrado. Esto ya vamos a reemplazar aquí. Y vamos a tener en función de y para nuestro diferencial. Ahora, el coseno de alfa. No sabemos a cuánto equivale en función a nuestro diferencial de y. El coseno de alfa va a ser cateto adicionante R1 sobre M. ¿Ya? Eso es solo las propiedades que estoy sacando de nuestro triángulo que se nos ha formado. Ahora sí, volviendo a nuestra ecuación de aquí, vamos a reemplazar lo que hemos obtenido. Diferencial del campo eléctrico en X es igual a la constante K, lambda, diferencial de Y, sobre, ahora sí reemplazamos, M al cuadrado es Y al cuadrado más R1 al cuadrado. Por coseno de alfa es R1 sobre M, pero M podemos sacar de Pitágoras y decir que es raíz de y al cuadrado más R1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces sacamos de Pitágoras respecto a M, ¿no? Que es nuestra hipotenusa. Ya teniendo esta parte, tenemos que ordenar un poquito y simplificar un poco también. Diferencial del campo eléctrico en X es igual a la constante K. R1 va a ser constante porque está separado a una distancia determinada. Lambda igual va a ser una densidad de carga lineal constante en todo el hilo, el alambre. Lo que sí va a ir variando es diferencial de Y sobre, aquí tenemos Y al cuadrado más R1 es igual a esto. Podemos multiplicarlos y eso nos da Y al cuadrado más R1 al cuadrado. Si lo hemos multiplicado, esto es a la 3 medios. ¿No ve? Bien, cualquier error o duda o consulta, ya saben, me cortan nomás y yo les aclaro. Ya teniendo esto, ¿cómo podríamos determinar el diferencial? ¿Cómo integrarían esta parte? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien? Ya han llevado cálculo 1. Ya, creo que no se acuerdan bien. Tenemos que hacer un cambio de variable trigonométrico. Ya, volvemos a nuestro triangulito de aquí. Y vamos a decir que tangente de alfa es igual a y sobre R1. ¿Ya? Entonces, de aquí despejamos que y es igual a R1 tangente de alfa. Ahora,
podemos reemplazar ya directamente, metemos, pero nuestro diferencial ya va a estar en función sigue de y. Y eso es lo que queremos eliminar. Así que derivamos, diferencial de y va a ser R1, diferencial, la derivada de tangente, ¿cuánto es? Secante cuadrado de alfa. ¿No ve? Diferencial de alfa. ¿Ya? Ya tenemos reemplazado el cambio de variable respecto a la función trigonométrica tangente. Y ahora sí nos tenemos que colocar las integrales. Este va a variar de 0 al campo eléctrico que decíamos que es el X. Y esto va a ir variando de cuánto a cuánto. ¿Alguien me puede decir? Es este ángulo alfa, el que tiene que ir variando. Bien, como lo podemos ver en nuestro esquemita, en la figura, nuestro alambre va al infinito y de la parte inferior igual va al infinito. Entonces, nuestro ángulo alfa para llegar al infinito tiene que irse hasta los 90 grados, ¿no? Y así aproximamos que se está yendo hasta el infinito, ¿no? El cable. De la misma forma para la parte inferior. Hasta aquí tenemos, va creciendo, si se dan cuenta, se va alejando y debe llegar a un punto en el cual a 90 grados está el infinito, ¿ya? O bueno, se suma de esa parte. Ya, entonces vamos a partir que nuestro ángulo va a ir desde la parte inferior, que va a ser aquí el menos, bueno, lo vamos a hacer con colorcito. Con azul más. Ya, aquí vamos a tener que va a variar hasta aquí, digamos que ahí es el infinito, va a ser menos pi medios, porque estamos yendo en sentido contrario a lo que debería ir este ángulo, ¿no? Entonces, menos pi medios, y lo que tiene que subir igual hasta el infinito va a ser el ángulo pi medios, ¿ya? Y de esa forma se hace la selección de ángulos aproximándolos al infinito, ¿ya? Entonces, volviendo a nuestra integral, vamos a ir desde menos pi medios hasta pi medios, ¿ya? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es operar la integral. Aquí tenemos el campo eléctrico en X. Estos son constantes, R1 lambda por. Aquí tenemos R1 secante cuadrado de alfa. De aquí que tenemos. Podemos despejar R1 al cuadrado. R1 al cuadrado. Nos va a quedar tangente cuadrado de alfa. Más 1. Todo eso lo dejamos ahí, no tenemos que hacer nada más, pero esto sí está elevado al cuadrado. Digo a la 3 medios, perdón. Aquí tenemos los intervalos menos pi medios hasta pi medios, o pueden manejarlo también en grados, puede ser de menos 90 grados hasta los 90 grados. ¿Ya? De aquí se nos va a simplificar este 2 con este 2 de aquí y nos va a quedar R1 al cubo. Lo que nos queda sería campo eléctrico en X es igual constante K R1 lambda por el R1 del numerador que estamos sacando. Y en la parte inferior nos va a quedar R1 al cubo porque estamos eliminando el cuadrado y nos va a quedar al cubo. Dentro de nuestra integral nos va a quedar secante cuadrado de alfa, aquí nos falta el diferencial de alfa, perdón, sobre esto que equivale.
Secante cuadrado de alfa. Correcto. Número 4, ¿no? Sí, Auxi. Oh, sí, perdón. Ya. Sí. Oh, sí. Sí, dime. Se ha cortado un rato de mí. ¿Puede volver a explicar los parámetros? ¿De dónde sacó los parámetros para integrar? Ya. A ver, aquí voy a hacer un corto ejemplo. Ya, aquí tenemos el cable que estamos analizando. Y aquí lo voy a dibujar el punto al cual queremos determinar la carga, ¿ya? Ya. Entonces, la forma de entender eso del infinito, ¿no ve? Porque tiene que ir, el cable está infinitamente, esto va al infinito, y la parte de abajo igual va a menos infinito. O sea, es infinito el cable. Y tenemos que darnos los intervalos de nuestro ángulo alfa que estamos analizando esta parte. ¿Por qué? Porque aquí está nuestro diferencial de carga y nuestro diferencial de lleno, ¿eh? Entonces, para darnos esos intervalos, si te vas haciendo líneas, aquí está uno, ahí está otro ángulo, ahí está otro ángulo del diferencial, más arriba debe haber otro, más arriba debe haber otro, y si te das cuenta, nos estamos aproximando cada vez más a los 90 grados, ¿no? Y se asume que si vamos a ir al infinito, el ángulo al cual debería trabajar es los 90 grados. Y por eso este alfa va a variar hasta pi medios, que es 90 grados, ¿no? Entonces, por la parte del límite inferior es lo mismo. Como estamos yendo en ese sentido, la medida de los ángulos, si vamos en sentido contrario, obviamente va a ser menos pi medios, ¿no? Y este igual iría al infinito, algo así, ¿no? Y por eso nos hemos dado que va a ir desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Ya? ¿Correcto? ¿No se entendió? Muchas gracias. Ya. De lo demás, si es que esta parte te has perdido, solo lo estoy reemplazando y eso nomás estoy operando. Pero de los límites, esa es básicamente la explicación. Ya, en la parte de abajo nos va a quedar secante cuadrado, secante cuadrado de alfa, esto a la 3 medios. ¿Ya? De la misma forma que hace rato con R1, simplificamos, nos va a quedar al cubo, y simplificamos esto con esto, nos va a quedar 1 aquí, y aquí nada, ¿no ves? 0. Ya, ahora de esto, aquí lo vamos a hacer, la constante K, se nos simplifica R1 con R1 con R1, aquí nos va a quedar 1, arriba ya nada, nos queda K por lambda sobre R1. Dentro de la integral nos va a quedar integral de 1 sobre secante. Lo vamos a copiar nomás para que no haya confusión. Diferencial de alfa. Esto desde menos pi medios hasta los pi medios. ¿Ya? Ahora sí, el campo eléctrico en X, entonces X es igual a K lambda sobre R1 por en la integral. Secante es la inversa de coseno, ¿no? Entonces va a ser coseno de alfa, diferencial de alfa, de menos pi medios hasta pi medios. En la calculadora puedes meter directamente esta integral, ¿cuánto da? Porque ahorita sería, no, su integral sería seno, reemplazando, va a ser seno de 90 más seno de 90. Seno de 90 es 1, 12, ¿no ve? Bueno, eso ya lo van a verificar, esto ya es más parte de cálculo y también la calculadora ahí. Va a ser 2 veces K lambda sobre R1. ¿Ya? Verifican la integral, pero estoy seguro de que era eso. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí?
Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Ahí nos decía hallar la densidad lineal de carga del alambre, ¿no? También. Esto lo vamos a determinar en un rato. Tenemos que relacionar con el trabajo. Ya. Ahora tenemos que analizar esta parte. La parte en la cual hay un desplazamiento R2. Eso vamos a hacer. Ya. No tienen dudas, ¿no, chicos? Ya, mientras ahí lo voy a colocar. Ahora sí, el campo eléctrico relacionando con la fuerza, a que es igual. Hemos visto al inicio, ya lo han de ver en teoría también. El campo eléctrico es la fuerza sobre la carga. ¿Ve? Esa es una relación que tenemos. Ahora, el trabajo, ya sea trabajo eléctrico o así en trabajo en cinemática, en estática, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. En este caso, la distancia de desplazamiento es R2. Eso vamos a reemplazar. La fuerza va a ser trabajo sobre R2. Va a ser trabajo sobre carga por R2. ¿Ya? Lo que nos interesa es que determinemos la densidad de carga lineal, ¿no? Entonces vamos a reemplazar también el campo eléctrico en esta ecuación. Entonces nos va a quedar 2K, densidad lineal de carga, R1 es igual al trabajo sobre carga por R2. ¿Ya? Tenemos eso, vamos a reemplazar directo, ustedes lo calculan. Va a ser 2 por 9 por 10 a la 9 por densidad de carga lineal sobre R1. R1 es 4 centímetros, lo llevamos a metros, es 0,04. Esto es igual al trabajo, nos está dando en joules, 5 por 10 a la menos 6. Sobre la carga nos está dando que es 2 statcoulombs. Entonces tenemos que llevarlo a coulombs. 2 statcoulombs por, sabemos que 3 por 10 a la 9 statcoulombs es 1 coulomb. Ahí ya tenemos nuestra carga en coulombs. Y por último por R2. R2 nos dice que es 2 centímetros, que es 0,02 metros. De ahí, ¿cuánto nos da la densidad de carga lineal? $8,33 por 10 a la menos 7. 8,33 por 10 a la menos 7. Unidades. Así sale 833,33. ¿Cuánto? 833,33. No te escucho bien. ¿Han verificado este valor los demás? A mí me sale 833,33. No creo. A ver. A mí me Este sale 10 a la lo 9. mismo que 8,3 por 10 a la menos 7. Está bien. Ya. Lo revisas ya, el valor. Ya, es densidad de carga lineal, así que no se van a complicar directamente. Es Coulomb, densidad de carga sobre lineal No metro. está bien, si me había faltado un 10 a la 9. No hay lío. Ya, el primero que me ha dictado era el 4, ¿no ve? Sí, así. Ya, 4. Ya, entonces esa es la densidad de carga lineal que estamos obteniendo.
para este ejercicio? ¿Han tenido alguna duda en este ejercicio o todo tranquilo? Ya, si tienen al final me dicen, o si no, en la siguiente clase. Igual vamos a seguir haciendo esto. O el video que no he podido grabar, se los voy a pasar. ¿Ya? Ya, lo importante es que se hagan bien su esquemita. Así bien detallado, háganlo incluso para el ingeniero. Porque si lo hacen en directo les va a decir de dónde han sacado y toda la cosa. Ya, y por último vamos a hacer este ejercicio más. Que nos dice, en la figura el alambre muy delgado tiene una densidad lineal de carga uniforme 4 por 10 a la menos 10 culómetro. El radio de redondo de esta partecita es 20 centímetros. Es mucho menor que la longitud del hilo. Hallar la magnitud del campo eléctrico en el punto O. Ya, es lo que tenemos que determinar. Generalmente suelo partir los esquemas. Vamos a tratar de hacer eso. Esta parte va a ser la parte celeste, ¿ya? Y esta parte va a ser rojo. Ya, se nota, ¿no? Ya. Entonces vamos a iniciar con la parte que no hemos visto hasta ahora, la parte circular. Vamos a darle un zoom. Y vamos a darnos los diferenciales. Esta partecita de aquí va a ser nuestro diferencial. Generalmente lo tienen que graficar así. Y aquí dicen, este va a ser mi diferencial de alfa, ¿ya? Y desde esta línea hasta ahí voy a tener mi ángulo alfa al cual voy a ir variando, ¿no? Entonces eso se grafica en primerito. Respecto a eso, vamos a proyectar nuestra línea desde nuestro diferencial de longitud. Aquí vamos a obtener un diferencial de campo eléctrico. ¿Ya? Ya, entonces tenemos eso. Mientras vamos a descomponerlo para hacerlo más trabajable. Es casi similar al otro que hemos hecho, solo que varían nuestros intervalos, bueno, diferenciales. Nuestro ángulo alfa está aquí, alfa. Y esto va a ser nuestro diferencial de campo eléctrico en X. Y en la parte superior aquí va a ser nuestro diferencial de campo eléctrico en Y. ¿Ya? ¿Alguna dudita del esquema? No creo, ¿no? Se grafican así de la parte circular. Una porción lo hacen tipo, así, una porción bien delgadita. Y después el ángulo lo pueden jalar desde cualquier eje. Si quieren desde aquí, como lo he hecho. O también de la parte inferior pueden jalar el ángulo alfa. Ya mucho depende de ustedes. ¿Ya? Y proyectando desde nuestro diferencial que nos estamos dando, de ahí sale el diferencial del campo eléctrico. Luego lo descomponemos para hacerlo más trabajable, como les he dicho. Bien. Entonces aquí vamos a colocar nuestro diferencial del campo eléctrico en X. Es igual al diferencial del campo eléctrico por coseno de alfa. Diferencial del campo eléctrico en Y es igual al diferencial del campo eléctrico por seno de alfa. Ya. Ya tenemos eso. Vamos a introducir la formulita del campo eléctrico. Campo eléctrico es igual a la constante K, diferencial de carga, sobre R al cuadrado. La distancia. ¿Ya? En este caso, la distancia hasta nuestro diferencial va a ser R mayúscula, ¿no? Eso lo vamos a reemplazar directamente. R al cuadrado. ¿Ya?
Ya. Ya, aunque no lo crean, esa parte circular es más fácil que la lineal, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver por qué es más fácil. Reemplazando el diferencial de carga. Sabemos que el diferencial de carga es igual a la densidad lineal por diferencial de longitud. ¿Por qué nos hemos hecho esta parte así? Lo vamos a proyectar aquí. Tenemos algo así, ¿no? Este es nuestro diferencial de longitud. Aquí tenemos nuestro diferencial de alfa, que es el ángulo. Diferencial del ángulo alfa. Y el radio, obviamente, ¿no? Por relación a esto sabemos que el diferencial de longitud es igual a R diferencial del ángulo alfa, ¿no? Ahora lo reemplazamos aquí. Diferencial de carga es igual a lambda por el radio diferencial de alfa. ¿Ya? Eso tendríamos. Pasamos a reemplazar. Entonces aquí. El campo eléctrico resulta que es la constante K por lambda por R por diferencial de alfa sobre R al cuadrado. Ya, esto ya tendríamos. Y nos falta un ratito, nos falta esto. Esto es diferencial de campo eléctrico. Este también diferencial de campo eléctrico. ¿Ya? Ahora, tenemos que determinar el campo eléctrico, diferencial de campo eléctrico en esta parte. Tenemos que relacionar, ¿no? Entonces, lo tenemos que multiplicar por coseno de alfa. Entonces, el diferencial del campo eléctrico en X es igual a K lambda R diferencial de alfa sobre R al cuadrado por coseno de alfa. ¿Ya? Tenemos ya esa parte. Podemos integrar directamente. ¿Por qué? Porque sabemos que el radio, la distancia es constante, esta es constante y la constante K también. Vamos a tener diferencial del campo eléctrico X es igual, ordenando K lambda sobre R coseno de alfa sobre diferencial de alfa. Eso tendríamos, nos damos los límites, esto desde 0 hasta el campo eléctrico en X, y esto parte de nuestra grafiquita que nos estamos dando. Vamos a partir desde 0, que es lo que estoy resaltando aquí, hasta los 90 grados, que es el cuarto de circunferencia. Entonces vamos a manejar en este caso de 0 a 90, ¿ya? Para que no vean que no hay ninguna diferencia. En caso de que no tengan esta parte de coseno de alfa, lo tienen que manejar en radianes, ¿no? Mejor si acostumbran a manejar en radianes, pero para hacer esta parte vamos a hacerlo así. Aquí tenemos el campo eléctrico en X. ¿Cuánto es la integral de coseno de alfa de 0 a 90? Ah, sí, es 1. 1. Sí. Ya, gracias. ¿Tu número? No me acuerdo, sí. Quispe López Edi ¿Cómo te Freddy. llamas? Quispe López Edi Freddy. Ah, ya, ya, gracias, X. Entonces, esa es la integral de Ah, sí. nuestro... ¿Me podría decir qué número soy? Te voy a decir a la siguiente ya, es que ahorita no lo tengo esa lista con la que estaba manejando. ¿Ya? Era Ya está bien. registro de participaciones, la lista general. ¿Ya? Está bien, sí, gracias. Ya. El campo eléctrico en X ya hemos determinado, da eso. Ya, es esta parte. Si hacemos para lo del campo eléctrico en Y, si se dan cuenta es lo mismo. ¿Por qué? Porque si analizamos ahora de esta parte, vamos aquí y analizamos esta parte, diferencial de campo eléctrico en Y, nos daría que el ángulo va a estar aquí, el ángulo alfa, y va a ser el mismo procedimiento. Por lo tanto, hay un equilibrio entre campos eléctricos, ¿ya?
Entonces, por conclusión así de deducción, pueden verificarlo, pero ya es más parte de la teoría eso, ¿no? Va a ser igual al campo eléctrico en Y. ¿Ya? Entonces, esa es la parte del cuarto de circunferencia. Ahora tenemos que analizar las que van al infinito, ¿ya? Igual va a bastar analizar uno para poder determinar todito. Aquí tenemos la línea azul que me he dibujado ahí. Aquí vamos a tener nuestro punto O. ¿No? Y ahora, esto lo vamos a hacer más rápido, ya hemos hecho casi. Vamos a darnos, como hace rato, un diferencial de carga, que a su vez este es un diferencial de Y. Y a partir de eso, esto es Y. Hasta ese punto, la distancia de separación va a ser R, porque es en función al radio de la circunferencia que tenemos. Y lo cerramos hasta ese punto. Ya, hasta ahí. Y vamos a, de la misma forma que en el ejercicio anterior, definir un ángulo alfa. Ahí está nuestro ángulo alfa. La distancia que lo separa vamos a decir igual que cm, como hace rato. Y ahora para este caso tenemos que determinar de la parte azul nuestro campo eléctrico en X y nuestro campo eléctrico en Y. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que determinar. Todo eso obviamente relacionando al campo, bueno, al diferencial de campo eléctrico de nuestro diferencial de carga. ¿Ya? Entonces, en este caso, un voluntario que me diga el intervalo de alfa de cuánto a cuánto iría. De menos 90 hasta 90. De menos pi 0 a medio. 90. Correcto, tu número de 0 a 90. 13, Ah, sí. número 13. 13. Ya, eso tienen que tener mucho cuidado porque en este caso la línea termina aquí. Bueno, el alambre ya no va hasta abajo. Por lo tanto, va a comenzar desde aquí, 0, hasta los 90, ¿no? Que les he dicho que se aproxima al infinito, ¿ya? Entonces, 0, alfa, 90, ¿ya? O lo manejan en radianes, mucho mejor. Ya, ahora para evitar mucha repetición, vamos a retornar a esta parte. Lo que nos interesa es esto. ¿Se acuerdan que para determinar el campo eléctrico en el eje X era esta formulita? Lo único que ya varía es que el intervalo inferior parte de 0, ya no desde menos pi medio, ¿ya? Entonces voy a copiar. Aquí tenemos, vamos a tener que K, perdón, campo eléctrico en X es igual a K, lambda sobre la distancia que nos separa ya no es R1, es R, coseno de alfa, diferencial de alfa, y dándonos los intervalos nuevos, es desde 0 hasta pi medios, ¿no? ¿Cuánto da esto? Debe dar 1, ya no 2. Bueno, si eso que el compañero hace rato, eso va a 1. K lambda sobre R. ¿Ya? Esto es el campo eléctrico en el eje X, de la parte azul, ¿no? Ahora, el campo eléctrico en el eje Y, ¿cuánto sería? Volvemos a esta parte en la que estamos reemplazando. Era este ejercicio el primerito, ¿no? No hemos analizado el campo eléctrico en Y, ¿no? Lo único que cambiaría sería diferenciar el campo eléctrico por seno de alfa. Reemplazando el seno de alfa vamos a tener que es Y sobre M, ¿no? Ya no va a ser R1, ¿ya? Ya.
Esa parte ya tenemos. Ahora la parte de Y, como hemos dicho, tenemos que hacer. Con esto vamos a concluir porque ahí casi se reduce todo el ejercicio. Ya, esa parte ya no necesitamos. Bien, ahí ya tenemos. Ahora sí, le voy a hacer más rapidito para acabar. Diferencial del campo eléctrico en Y es igual a diferencial del campo eléctrico por el ángulo. En este caso ya no es coseno, pero el seno, ¿verdad? ¿Ya? Ya tenemos eso. Reemplazando diferencial del campo eléctrico en Y es igual a la constante K, diferencial de carga sobre la distancia, en este caso que lo separa, va a seguir siendo n al cuadrado por seno de alfa. Ya, analizando nuestro esquemita que tenemos ahí, vamos a tener que la constante K, diferencial de carga va a ser lambda por diferencial de Y, como hace rato, porque es el diferencial de longitud, sobre m al cuadrado. Eso es y al cuadrado más r al cuadrado. Por seno de alfa. Seno de alfa es el cateto opuesto y sobre la hipotenusa m. Entonces va a ser y sobre m. Pero como hemos visto hace rato, m es raíz de y al cuadrado más r al cuadrado. ¿Ya? El diferencial de campo eléctrico en y es igual. Ahí vamos a tener la constante K, lambda, vamos a tener que diferencial de y sobre y al cuadrado más y al cuadrado a la 3 media. Luego nos vamos a dar los intervalos, va a ser mucho manejar, si no. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O alguien ya ha calculado el valor? ¿Cuánto da? Ya, es lo mismo que esos ratios aquí. Va a dar y. Relacionando con el ángulo es lo mismo. Tangente de alfa es y sobre r. Y es igual a r tangente de alfa. Entonces diferencial de y es igual a r secante cuadrado de alfa. Reemplazándolo, la serie de campo eléctrico en y es igual a constante K lambda por, a ver si tenemos que reemplazar aquí, y es r tangente de alfa. Diferencial de y es r por secante cuadrado de alfa. Sobre, esto nos quedaba r al cubo por secante al cubo, ¿no? ¿Ya? Como hace rato, ese es el mismo procedimiento que hemos hecho en el ejercicio anterior. Esto reemplazábamos aquí. Podíamos factorizar r al cuadrado. Nos quedaba 1 más tangente cuadrado de alfa. Eso es secante cuadrado de alfa. Como está a la 3 medios, nos queda r al cubo y secante cubo de alfa. ¿Ya? Aquí tenemos nuestra integral. Simplificamos. Con esto nos queda 1/8. Y todo esto, ¿cuánto nos da? Esto con esto nos queda coseno aquí arriba, coseno de alfa. Ahí tenemos que tangente es seno de alfa sobre coseno de alfa. Nos quedaba coseno porque nos queda 1 sobre secante de alfa. Esto es coseno, ¿no? Esto con esto se simplifica y nos va a quedar el
el seno de alfa diferencial de alfa, ¿no? Todo eso está significado. Campo eléctrico en Y es igual a K lambda en la parte inferior, no sé qué es una constante R, integral. La integral es lo mismo, varía desde 0 hasta 290 grados, que es medios, de seno de alfa diferencial de alfa. ¿Cuánto nos da esto? 1, sí. 1, ¿no ve? Tu número, Quispe López es diferencia. ya. Ya está. Entonces nos queda que el campo eléctrico en Y es igual a K lambda sobre E. ¿Vale? Listo. Ya tenemos calculado los dos campos eléctricos. Entonces tenemos que pasarlo eso a un diagramita para que vean qué va a pasar con esos campos eléctricos. Son iguales los campos eléctricos. Voy a borrar esto. Ya, ahora sí, esto tomen igualmente atención. Ahí tenemos la parte azul. Vamos a tener el punto donde queremos determinar. Y la parte de abajo hemos dicho que es rojo. Ya, estamos despreciando la parte circular por el momento. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque si ven, nuestro campo eléctrico en X nos da aquí. X es aquí. Y nuestro campo eléctrico en Y está ahí, del cable, de la parte azul que nos hemos hecho, ¿no ve? Ahora, si analizamos la parte roja, es como si giráramos el esquema, ¿no ve? Nuestro campo eléctrico aquí en Y va a ser X, Y va a ser esto, y nuestro campo eléctrico en X va a ser esto. ¿No ve? Si se dan cuenta, los campos eléctricos EX es igual a EY, y esto es K por lambda sobre la distancia de separación al punto, ¿no? Entonces, si ya lo pueden apreciar, esto se va a ir con esta de aquí abajo, y este campo eléctrico en X se va a ir con el del azul. El rojo con el del azul se va en X, y lo mismo para el azul con el rojo en el Y. Igual se simplifica. En conclusión, el campo eléctrico de este cable que va al infinito y de este rojo se anulan sus campos eléctricos y ya no nos queda nada, ¿ya? Esa parte era muy primordial para que se simplifique todito, no sea muy largo. Y ahora sí, con esa simplificación que se ha dado en esa parte, tenemos que reemplazar para la parte circular, ¿no? Ya, entonces nos vamos a ir a esa parte. Tiene la misma equivalencia, K lambda sobre R. Ya, entonces ya tenemos la parte que nos interesa. La parte que nos interesa entonces es esta de aquí, la circular. Y aquí tenemos el campo eléctrico en X. Y bueno, de la misma forma el campo eléctrico en Y, ¿no? Eso está proyectado ahí. Lo que les confunda, esto vamos a borrar. Esta parte ya han comprendido lo que se simplifica, lo vamos a borrar. Entonces anulamos y esta parte no tiene actividad en el campo eléctrico. Lo que sí es esto, el campo eléctrico en X de la parte circular y el campo eléctrico en Y de la parte, bueno, del cuarto de circunferencia, ¿no? De ahí haciendo un análisis de igualdad, tendríamos el campo eléctrico que nos está pidiendo determinar. Entonces el campo eléctrico al cuadrado es igual al campo eléctrico en Y más el campo eléctrico en X al cuadrado.
Entonces el campo eléctrico es igual a la raíz de K lambda sobre R al cuadrado más K lambda sobre R al cuadrado. ¿Ya? Entonces, finalmente el campo eléctrico resulta que es la constante K lambda sobre R raíz de 2. Reemplazando aquí, 9 por 10 a la 9. La densidad lineal de carga es 4 por 10 a la menos 10. Sobre el radio de separación de 20 centímetros, 0,2 por raíz de 2. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, chicos? 21. 5,46. ¿Qué número? 4. 25,46. ¿no? Pucha, concha. Unidades de campo eléctrico. Unidades de campo eléctrico. Coulomb sobre metro. Newton sobre Coulomb. Ah, correcto. Newton sobre Coulomb. ¿Recuerdan? Pues la fórmula del campo eléctrico es fuerza sobre carga. ¿A ver? La fuerza está en Newton y la carga está en Coulomb. Y ahí está, concluido el ejercicio. ¿Ya?